Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó exponer sobre el tema de tococardiografía y glucómetros. Nuestro equipo está conformado por Catalina Sedano, Saraí Robles y su servidora Paola Casares. ¿Qué es la tococardiografía? La tococardiografía es una técnica de monitoreo fetal no invasiva que se puede utilizar para evaluar la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto. ¿Para qué funciona? Este método de monitoreo es esencial para detectar y evaluar el bienestar fetal, así como para identificar cualquier posible complicación o anomalía que puede surgir durante el embarazo de gestación y el nacimiento. Además, la tococardiografía ayuda a determinar la progresión y el ritmo del trabajo de parto, al monitorear la frecuencia, la duración y la intensidad de contracciones uterinas. Como menciona aquí, puede monitorear las frecuencias de las contracciones uterinas y también monitorear las frecuencias cardíacas del feto. ¿Cómo se realiza? La tococardiografía se puede realizar de manera interna o externa. La forma más común de realizarla es de la manera externa, en la que los transductores se colocan en el abdomen de la madre, y la interna se realiza mediante un electrodo en el cuero cabelludo del feto, que se coloca directamente en la cabeza a través del cuello uterino dilatado, y un sensor de presión ultrauterina que se inserta en el útero para medir directamente las contracciones. Aquí se puede apreciar la forma externa, que como lo dice en el texto, lo colocan en el vientre de la mamá y así pueden hacer el proceso, y el otro a través de una sonda, un electrodo se coloca en la cabeza del feto y el feto tiene que estar en posición con la cabeza hacia abajo para que se pueda realizar esta maniobra. La tococardiografía combina dos componentes principales, la cardiotopografía y la tocometría. La cardiotopografía es la medición continua de la frecuencia cardíaca fetal, generalmente utilizando un transductor de ultrasonido Doppler que se coloca sobre el abdomen de la madre en la ubicación óptima para captar los latidos cardíacos del feto. Esto es como lo había explicado en la imagen anterior, y igual en esta imagen se puede apreciar lo que se tratan de decir, que se coloca en el vientre de la mamá, ya sea con unos lazos de velcro. Y la tocometría, por otro lado, es la medición de las contracciones uterinas que se registran mediante un transductor de presión colocado en el abdomen de la madre en el área del cuello uterino. Y ya estas dos combinaciones ya harían la tococardiografía. Buenas tardes, mi nombre es Saraí Robles y les voy a decir las anomalías que detecta este instrumento. Detecta la frecuencia cardíaca baja del bebé, es decir, si sus ritmos cardíacos son muy alternados. La frecuencia cardíaca alta, los detecta si son muy seguidos, y ritmos de los latidos, es decir, si estos no son consecutivos, entonces si hay alguna perturbación, los detecta. Este instrumento es muy útil en el área médica, ya que al momento de si la madre tiene alguna complicación, se lo ponen en el vientre y de esta forma los médicos pueden detectar una anomalía y así poder actuar rápido. Buen día, compañeros, mi nombre es Catalina Sedano. Voy a hablarles acerca del glucómetro. El glucómetro es una herramienta utilizada para controlar el caudal de los gases procedentes de un sistema de suministro central o de una bombona de gas comprimido. Se utiliza normalmente en las plantas de hospitalización para pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Este funciona midiendo la velocidad, la presión o el desplazamiento del fluido y convirtiéndolo en una salida legible. La producción puede estar en varias unidades, como galones por minuto, metros cúbicos por hora o barriles por día. Normalmente, el glucómetro se mide en metros cúbicos sobre segundo, y esta herramienta
Sirve para controlar los gases. En el área médica se utiliza principalmente para controlar el oxígeno en los pacientes geriátricos o pediátricos, pero también en ocasiones donde los pulmones colapsan o las altas saturaciones de oxígeno. Los tipos de flujómetros utilizados en el área médica se utiliza el flujómetro de... El flujómetro de presión diferencial es el que se utiliza en el área médica para medir los niveles de oxígeno, pero también hay diferentes tipos de sensores de flujo o flujómetros que miden desde gases más livianos hasta aceites y líquidos muy pesados. Entonces, en el área industrial, los más conocidos son los siguientes. Principal es el flujómetro Coriolis. Estos medidores obtienen los valores del flujo de masa de líquidos o gases mediante la oscilación que se introduce a la o las mangueras según el diseño. Este flujómetro normalmente tiene unas mangueras que miden la diferencia de presión entre las dos y es principalmente utilizado para líquidos como en el agua. Los flujómetros de presión diferencial basan su funcionamiento en la medición de la presión para determinar la velocidad del caudal. Este de aquí, este es el que se utiliza principalmente en las mediciones de gases, para vapor o para cuando es el caso del oxígeno. Los flujómetros de engranajes funcionan mediante rotores ovalados encajados para girar con el paso del líquido y gracias a los materiales utilizados en aplicación son altamente resistentes, soportando incluso ser instalados en ambientes muy agresivos. Este se utiliza para líquidos muy pesados, así como aceites, porque este flujómetro es más que nada mecánico. Dependiendo del flujo que pase, los engranes giran y generan esa medición la convierte. Los metros electromagnéticos cuentan con bobinas que generan un campo magnético que al paso del fluido producen un voltaje que es medido por un catéter de inserción que tiene integrado. Los flujómetros de turbinas tangencial funcionan a través del movimiento de hélices, ruedas giratorias y discos oscilatorios para generar un pulso a su paso por un sensor de tipo magnético u óptico. En el caso del sensor electromagnético, el fluido pasa por aquí y hay unas bobinas integradas que al paso del fluido generan un campo electromagnético que se transforma en un voltaje que ya es medido por el instrumento de medición que tengan. Y en el caso de los turbinas tangencial, esos son más utilizados cuando son líquidos más pesados, aguas, aceites. Este por ejemplo, es una turbina que se va a mover dependiendo de la cantidad de líquido que pase. Se utiliza más en la instrumentación y se mide dependiendo de la fuerza cinética que tengan o otro tipo de medición. Ok, entonces les voy a hablar de las ventajas y las aplicaciones de los medidores de flujo. Medidor de flujo Coriolis. La ventaja, la característica crucial de este tipo de medidor de flujo es que es el más preciso de todos los medidores de flujo disponibles. Estos medidores de flujo requieren poco mantenimiento porque no tienen partes móviles que puedan causar desgaste. También rara vez requieren calibración, dado que miden el flujo másico en lugar de solo el volumen de los fluidos. Son adecuados para medir el caudal de los materiales que se venden por peso y no por volumen. Las aplicaciones que tienen este dispositivo se encuentran principalmente en instalaciones de tratamiento de agua, en farmacéutica, en instalaciones nucleares, en médico de transferencia de custodia y de gases naturales. En la industria, estos tipos de flujómetros son los más utilizados ya que requieren poco mantenimiento y debido a que no tienen partes móviles, casi no tienen desgaste. Flujómetro de precisión diferencial. Ventajas. Son de gran exactitud, además admiten configuraciones de calibración de sólido y tamaño múltiple.
y pueden utilizarse tanto para medir agua como gases. Sin embargo, no son útiles para hacer la medición de otras partículas. Aplicaciones. Se utilizan principalmente en aplicaciones industriales para realizar mediciones y pruebas simples de agua, en granjas agrícolas y en las manufacturas de especificaciones químicas, así como en laboratorios donde se desarrollan actividades que incluyen la mezcla o separación de gases mediante cromatografía. Lo que quiere decir la cromatografía es que es un método químico que permite la separación de diferentes compuestos. Flujómetro de engranajes. La ventaja. Una ventaja de los flujómetros de engranajes es que su medición es inferiente a la viscosidad de los fluidos a medir, por lo que se puede trabajar con fluidos de gran viscosidad. Sin embargo, al medir el caudal de fluidos de baja viscosidad, su nivel de precisión puede verse ligeramente disminuido. Aplicaciones. Son adecuados para utilizarse en aplicaciones hidráulicas, en la industria de la pulpa y el papel, y en la manufactura de combustible y aceite, así como en cualquier aplicación que utilice petróleo ligero o pesado. Flujómetros electromagnéticos. Ventajas. No cuenta con partes móviles, no genera obstrucciones en la trayectoria de flujo ni variaciones en la precisión del mismo. Además, se puede utilizar para medir lodos pesados. Aplicaciones: la manufactura química, la industria petroquímica, la purificación de agua, la industria de alimentos y bebidas, la minería y la manufactura de pulpa y papel. Flujómetros turbina tangencial. Ventaja. Tiene un tiempo de respuesta rápido y requiere bajo mantenimiento, además de ser más barato que los anteriores, por lo que su uso es bastante común. Aplicaciones: se utiliza para medir el agua, en plantas de tratamiento de aguas y en granjas acuícolas de gas y en empresas de servicios públicos. Este aparato es de uso más común, ya que lo que hace es medir el flujo de agua que corre de un lado hacia otro y así la valor. Ok, aunque hay diversos tipos de flujómetro en la industria, nosotros podemos utilizar los sensores de flujo. Sin embargo, en el caso del área médica, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, el flujómetro que utilizan es un flujómetro mecánico de presión diferencial, pero la mayoría de las mediciones son mecánicas, así como cuando usan los termómetros de mercurio. En el caso del flujómetro que utilizan ahí, este mide la presión y tienen como un medidor aquí con una bolita. Esa bolita, aquí viene la entrada del oxígeno, y para conectarlo al paciente se le pone primero un vaso con solución salina y por aquí pasa el oxígeno y hay una manguera que entra a este punto de aquí y pasa por aquí el oxígeno y se va directo al paciente. Dependiendo de la presión que se quiera regular, la bolita se va a ir levantando o va a ir disminuyendo. En el caso del seguro, este viene siendo un flujómetro mecánico, pero en el caso de la industria ya no se utilizan los flujómetros mecánicos porque no son muy precisos. Ok, en conclusión, en el caso de los topocardiógrafos, estos son instrumentos. Sin embargo, este instrumento permite saber alguna anomalía que tenga en el caso del bebé, en el caso del feto, permite saber alguna anomalía que tenga. En el caso de los flujómetros también son instrumentos, pero el flujómetro no te permite saber alguna anomalía en el caso del área médica, sino es más que nada una herramienta para medir y controlar la cantidad de oxígeno que se le quiera suministrar al paciente. En el caso de la industria sí se detecta la anomalía en el flujo. En el caso de las
cardiografías es muy importante ya que puede detectar alguna anomalía tanto en el feto como en la madre, en la frecuencia cardíaca. Esto puede suceder durante el embarazo, durante el parto, el labor de parto. Es algo muy importante ya que es una herramienta que facilita tanto a los médicos como en este caso a la madre y el feto, asegurarse de que estén bien, de que el feto esté bien, su frecuencia cardíaca, el ritmo de las contracciones, que también es muy importante, y así facilita pues un poco más todo ese proceso tan difícil. Gracias por su atención. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.